Ramón Jáuregui para que presente su informe. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Realmente me gustaría, en primer lugar, agradecer la oportunidad de este debate. Creo que es realmente interesante que podamos comentar en profundidad y hablar con sinceridad sobre los puntos de vista que tenemos sobre Europa y sobre el futuro, porque ciertamente no son iguales y es bueno que los conozcamos mutuamente. Agradezco a la presidencia austríaca, al Parlamento austríaco, en nombre de su Comité de Política Exterior, al Consejo Federal Austríaco, Comité de las Regiones, Comité Económico y Social y, por supuesto, a mi amigo y compañero Joaquín Almunia, que nos ha dado, en mi opinión, una intervención de máximo interés. Primera cuestión que quiero trasladar a todos los parlamentos que nos acompañan, a quienes también quiero agradecer su contribución a este debate. ¿Por qué estamos hablando del futuro de Europa, señorías? ¿Por qué? Porque el futuro de Europa está en duda. Esta es la primera afirmación que, desgraciadamente, tenemos que hacernos. Venimos de una crisis que el propio señor Juncker calificó de existencial. Y no es por casualidad. Ha sido existencial. Hemos estado al borde del precipicio con la crisis financiera, con la gestión del euro, con la crisis Brexit, con la crisis migratoria, con la crisis terrorismo interior, vecindad conflictiva. Europa ha vivido unos años muy difíciles y ha habido una reflexión general. ¿Cómo construir el futuro en esta crisis que hemos vivido? Pero a eso se ha añadido que hay ya una opinión muy general de que la Europa que conocemos funciona pesadamente, es decir, que funciona lentamente, que no está adecuada como instrumento supranacional a la velocidad de los acontecimientos, a la velocidad de la realidad, y que hay determinados obstáculos institucionales que no le permiten responder con la agilidad necesaria, pongamos en política exterior, pongamos en la propia convergencia económica, las dos zonas económicas, la zona euro y la no. Todo esto está pesando en la reclamación de un debate que es extraordinariamente necesario. Lo mismo que se ha generado una tensión interna entre las naciones y la Unión Europea que nunca hemos tenido. Hoy hay una brecha norte-sur en política macroeconómica y una brecha este-oeste en política migratoria que no hemos resuelto y está ahí. Esas brechas llaman a la puerta de este debate sobre el futuro de Europa, señorías. Y lo mismo podríamos decir con la regulación del futuro cuando el Reino Unido se vaya, porque va a haber que crear un espacio de relación seguramente privilegiado con el Reino Unido que nos obligará a redefinir también el espacio de relación con los terceros. Y todo esto, insisto, ha llamado al Parlamento a provocar este debate que va unido a la convicción de que hay cada vez más riesgos y más retos que solo podemos abordar juntos. Esta idea está presente en todos los ministros, todos los primeros ministros que han venido al Parlamento Europeo a contarnos, por así decirlo, su perspectiva sobre el futuro de Europa. Somos demasiado pequeños para estar divididos. Esta es la idea que el propio señor Juncker expresó, porque la conjunción de elementos en nuestro horizonte, política comercial, que decía Jo Leinen en relación con los acuerdos con China o con otros espacios económicos y políticos y comerciales del mundo, la propia colaboración en materia fiscal, el combate al fraude, a la elusión, a la evasión, a los paraísos fiscales. Reclama una Europa potente, inclusive la defensa de nuestra propia moneda, la gobernanza de nuestra economía, la defensa de nuestros valores democráticos en una nueva democracia, la democracia de la red. ¿Cómo defendemos en Internet lo que tenemos los europeos como corpus doctrinal de valores fundamentales en la defensa de los derechos individuales, en la protección de las personas, de sus datos, etcétera, si no es con una Europa fuerte, capaz de competir en la ordenación de una red que está desordenada? Y todo esto, señorías, llama a una Europa más fuerte, a una Europa que tiene que hacer una política social que no hace, y hay millones de europeos que esperan una Europa que responda también en su política social, a abordar el problema o el tema de las migraciones como un tema
urgentísimo que tenemos que intentar resolver para los próximos decenios, porque es un tema que va a estar con nosotros todo el siglo XXI, etcétera, etcétera. Entonces, la convicción que hay es: ¿cómo repensamos la Unión? No para inventarla de nuevo, como decía con mucho acierto la representante del Comité de las Regiones. No vamos a inventar una Unión supranacional distinta, pero sí tenemos que agilizarla, perfeccionarla, ser capaz de abordar todos estos retos de otra manera. Y yo termino, señorías, con una referencia que no quiere ser provocativa, sino que quiere suscitar el debate entre nosotros, ¿no? Porque hay una frase que se dice mucho, incluso un primer ministro la dijo aquí también, creo que fue el primer ministro holandés: hacer más con menos. Y yo les pregunto sinceramente, ¿eso es posible? ¿Es que se puede hacer más con menos recursos financieros, por poner un ejemplo? Y hay una idea que está presente en la elaboración del marco financiero plurianual. El Reino Unido se va, tenemos menos recursos porque los Estados aportan menos en función de la retirada de en torno a 14-15 mil millones de euros al presupuesto de la Unión, pero queremos hacer más cosas. ¿Hacer más? Me pregunto. ¿Una defensa potente? ¿Una defensa contra los ataques cibernéticos? ¿Una política en favor de se ha dicho aquí, la inteligencia artificial, la agenda digital, la unión energética, tantos y tantos retos como tenemos con menos? Pregunto. Yo creo que no. ¿Se puede hacer más restando capacidad legislativa al Parlamento Europeo? Yo creo que no. ¿Se puede hacer más estableciendo que el eje central de Europa es la nación y no la Unión Europea? Yo no creo que haya una incompatibilidad en esto, señorías. Yo soy de los que cree que hay identidades compartidas, pero son identidades que no se niegan. Yo me siento vasco, español, europeo. ¿Qué más me queda? Mi ciudad. Es decir, que las identidades no tienen por qué negarse. Y esta reivindicación de que solo si devolvemos a la nación su único espacio de democracia es muy peligrosa para el Parlamento Europeo, porque este Parlamento se configura sobre una legitimidad democrática directa. Nos eligen 500 millones de personas, señorías. Yo no creo, como se ha dicho por ahí, que Europa sea una comunidad imaginaria. No, no es imaginaria, es una comunidad de naciones y de ciudadanos y de ciudadanía. A mí me parece que esto es muy importante para que hablemos del futuro de Europa. Y esto viene a cuento de cuál es el espíritu de este informe, que, por supuesto, tiene que recoger la idea de que hay que enlazar con los parlamentos nacionales. Por supuesto. Mucho de lo que ustedes han dicho es muy importante. Mucha más presencia del debate europeo en los parlamentos nacionales, mejor funcionamiento de la proporcionalidad, de la subsidiariedad, sí. Pero también lo que reivindicamos aquí es que la ausencia del Parlamento Europeo en muchas materias que regulan la Comisión o el Consejo, en las que no tenemos siquiera capacidad de dialogar legislativamente, porque son materias en las que solo somos percibidos como consulta, es un déficit para el funcionamiento democrático. Nos preocupa, como decía el señor Almunia, que el Consejo Europeo esté colonizando la iniciativa política de la Comisión. Nos preocupa que haya, y termino con esto, señora presidenta, cada vez más frecuentemente un incumplimiento del derecho europeo en muchos países. Y no me refiero solo a las cuotas de migrantes. También me estoy refiriendo a que mucho del derecho europeo empieza a no cumplirse en muchos estados. Y esto es peligroso. Esta misma mañana me señalaban los representantes de un mundo empresarial que el intercambio de doctores, de médicos, entre nuestros países, o de personal cualificado con tarjeta azul para poder trabajar en cualquier país de la Unión Europea, no se puede materializar, porque los países acaban poniendo muchas dificultades a esa libertad de movimientos que habíamos logrado. Atención también al hecho de que el incumplimiento del derecho y del derecho europeo en el conjunto de los países de la Unión debilita la Unión. Señorías, termino diciéndoles que nos parece extraordinariamente importante que ustedes nos aporten sus puntos de vista, pero el sentimiento mayoritario de esta Cámara, que en cierto modo recoge lo que yo llamaría una corriente europeísta,
sin extremismos, respetuosa, por supuesto, de los principios de colaboración con los parlamentos nacionales, etcétera, reclama una Europa más fuerte. Pero una Europa más fuerte no para hacer menos, sino una Europa que pueda hacer más en el marco del respeto a nuestras propias normas, porque es más lo que nos reclama en el futuro para la propia Unión. Gracias. Thank you, Ramon.